300.9 Gospel, gente que se informa. El intendente Juan Manuel Llamosas supervisó la instalación de más de 50 luminarias LED en 13 cuadras de Banda Norte, en cercanías de la vecinal Agustina. Este avance refleja el sostenimiento de una política de innovación energética y cuidado del medio ambiente, alcanzando más del 90% de luces LED en la ciudad. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Bacheto Desinfectadora. Llámanos al 46 28 011. Visítanos en bacheto.com.ar. Río Cuarto. Bacheto Desinfectadora. Control total en plagas. Estás en 102.9 Gospel. FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. 6 de la tarde con 43 minutos. Cómo me gusta esta música que escuchamos, que es claramente la referencia a Miguel Ángel Beso, que vuelve aquí con su columna de Realidad Política y Social. Buenas tardes, Miguel, bienvenido una vez más. Buenas tardes. Veo que está muy colorido el estudio de la radio por la ropa de los ¿no? Sí. De los Sí, participantes, ¿no? Sobre todo yo me parece que estoy con un color llamativo que, claro, de lejos, a 2 cuadras ya te ven venir. De lejos te vi venir. Claro. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Hoy traemos un tema que, a ver si yo lo entendí bien, si lo interpreté bien, un poco de nostalgia hacia el futuro. Muy bien. O de melancolía hacia el futuro. Bueno, habría que ver qué se entiende por nostalgia y qué por melancolía. Claro. Bueno. Mira, antes de entrar en tema, digo, la melancolía está muy vinculada al auto culpabilización. Hoy no es el tema, pero ya que lo tocaste, bueno. Por ahí nos culpamos de nuestra realidad sin ver que estamos en un proyecto colectivo donde a veces no todo pasa por nuestra responsabilidad, porque no es un proyecto individual en donde cada uno se va a salvar solo, ¿no? Y de algún modo esta cuestión de la melancolía es cuando uno se queda a cargo angustiosamente de todo lo que ha pasado y no se da cuenta que hay contextos que condicionan y que pueden llevar a que un proyecto personal le salga mal, pero porque le sale mal a muchos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, la idea de hoy era más bien hablar sobre algunos aspectos de los que vos decías, pero más centrado en cuáles son las expectativas que tienen las personas hoy y cuáles son las angustias que viven o por qué va pasando esto, ¿no? Pero cuando nos ponemos a hablar con cualquier persona de cualquier edad, quizás los más chicos estén más vinculados a conversar acerca de sus expectativas en un mundo más delimitado, en el sentido de que sí, bueno, tienen sus amigos, su proyecto, sus estudios, su ámbito de trabajo, sin mirar tanto o tener una apertura más general. Es lógico, a esa edad nos ha pasado todo, que uno se centra en dónde va a ser pie para el futuro, ¿no? Pero en términos generales, nosotros venimos atravesando enorme cantidad de cambios, ya lo hemos hablado aquí, cambios que no se logran procesar internamente. Es decir, que ocurran los cambios no significa que nosotros, por estar en medio de esos cambios, estemos procesando internamente y comprendiendo y atravesando sanamente todos esos cambios, porque son muchos, son demasiados. Nosotros veníamos con un ritmo muy acelerado ante la pandemia, enormemente acelerado, en donde el éxito
individual, por eso vos lo relacionaste con alguna cuestión recién melancólica, el éxito individual parecía que solo dependía de cada uno, no de un proyecto de sociedad donde todos se podrían salvar individualmente de manera solitaria, y de repente a esa velocidad, en medio de los cambios enormes de la tecnología, se produce un freno, que es la pandemia. Un freno que no solo significó que cada uno se tuviera que ir a su casa o modificar todo su manera de vivir cada vez que se levantaba después de haber dormido, porque cambiaba todo, sino que estaba también atravesado por un temor de dejar de existir, sí, de que no puede existir más. Ahí se pierden muchas vidas, muy doloroso, se pierden trabajos, se pierde estabilidad, se pierden, sobre todo se va perdiendo la certidumbre, que si bien es cierto que existencialmente no existe la certidumbre, porque vivimos en un marco de incertidumbre, se hizo mucho más, como dijimos alguna vez acá, mucho más palpable la incertidumbre. Estaba enfrente mío. ¿Y qué es lo que empezó a naufragar o se puso en discusión? ¿Cuál era el proyecto de vida que tenemos cada uno de nosotros? Entonces estamos atravesados por este gran freno y decimos, bueno, ¿y ahora cómo sigue después de tantos cambios, después de tanta realidad y de una verdadera crisis? Crisis en los aspectos que se lo pueda vincular conceptualmente y que todos conocemos. La palabra crisis no tiene la faceta solo negativa, sino la de una faceta positiva, que es la oportunidad. Salimos de la cuestión de la pandemia gradualmente, pero con muchas cosas sin procesar, y entramos en un mundo de la pospandemia donde hay que hacerse cargo de todos los cambios que hubo, pero que nosotros todavía no tenemos registrados. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se puede anclar el proyecto de futuro para quienes no tienen ya determinada cantidad de años y tienen una jubilación, que también están pensando en lo mismo, quizá con otra intensidad de los que pueden ser más jóvenes? ¿Dónde ponemos el proyecto de futuro? Porque lo que se había cortado en la pandemia era la idea de futuro, ya que no podíamos planificar proyectos de medio y largo plazo. Claro. Entonces, atravesada la crisis de la pandemia, hay que hacerse cargo de todo esto. ¿Y cómo hacemos? Muchos están tratando de hacer pie en algún lado. Muchos quedaron fuera del sistema. Sí. Entonces, en estos días, nosotros vemos que la gente necesita tener alguna esperanza. Y veíamos cómo se produce, por ejemplo, porque esto es una realidad que en el mundo dejó algunos trazos gruesos. Creció la incertidumbre en todo el mundo, creció la inseguridad en todo el mundo, apareció la inflación donde no había. Hoy la inflación es la moneda constante de todo el mundo, como hemos dicho acá, en distintas intensidades. Argentina tiene la clásica de su cultura, con esas idas y vueltas, pero el mundo... Digamos que también lo negativo se fue intensificando en base a esto que terminó sucediendo, de alguna manera un freno, como decía Miguel, un freno que incluso podemos decir un freno de mano, que llegó de repente, de la nada, y que cambió todo luego de estos 2 años, ¿no? Porque ahora cambió todo. Cambió todo. Entonces hay que hacerse cargo de ese cambio, y nosotros por dentro, que estemos al medio no significa que lo hemos asumido. Claro. Porque también la tecnología no para. Y va modificando relaciones, modos de comportarse. Entonces, es como terminamos una etapa donde se perdieron muchas cosas y donde comenzamos otras cosas. Bueno, el tema es cómo se sigue y cómo se asume todo este proceso en medio de un mundo convulsionado, ¿no? O sea, no sé si ustedes vienen leyendo las noticias de Colombia, pero un presidente que crea mucha expectativa, pero a la vez forma parte de algunos planteos generales como fueron en Chile y que van a generar una conmoción porque estamos atravesados por todo esto. Y la gente busca dónde hacer pie para su proyecto de vida. Cuando cambiamos el ministro de Economía, vuelvo al tema que estaba, cuando lo cambia el presidente de la Nación, cuando cambiamos el ministro de Economía. Más allá
de lo que digan las encuestas, que una dice que tiene una imagen relativamente mala y otro que dice que tiene una imagen relativamente buena, el ministro de Economía nuevo, si uno percibe los silencios y los comentarios en voz baja y al pasar de mucha gente que no es protagonista de los medios cotidianamente, que tienen esperanzas, que creen que esto puede poner un parate a algunas cosas que se habían, al menos para la percepción de la gente, no estoy hablando del gobierno, para la percepción de la gente eran cada vez menos manejables. O sea, la incertidumbre era la moneda de todos los días. Entonces aparecen las expectativas. Por supuesto, esto nada va a cambiar porque cambia una persona, pero las expectativas sí pueden cambiar cosas. ¿No es cierto? Esto no lo sabemos. Esto lo dirá el tiempo. Y también tenemos cómo se va sintiendo esto internamente en cada persona. Porque aparece la crisis, los cambios, todo lo que se ha ido modificando enormemente. A lo cual hay que sumarse estos movimientos de las expectativas y las angustias que se procesan por dentro. Yo estoy seguro que si nos ponemos a conversar individualmente con cada uno, uno va a contar todas las angustias que trae de esto que venimos contando. De los cambios de la casa, del problema, de la madre, del hermano, del tío, del que perdió el trabajo, del que se murió. Son innumerables la cantidad de dolores que han quedado con todo esto. Entonces, nos aparece un elemento ahí, que es la angustia. Bueno, la angustia está entendida como una sensación de desesperación, de que algo va a pasar, de que se la vincula mucho al miedo. En realidad no serían idénticos los conceptos, pero no los vamos a diferenciar acá. Están ahí cerca, aunque no sean lo mismo. Pero la angustia es como una alerta que tenemos nosotros, que percibimos nosotros, y que se manifiesta en el cuerpo, y que es una alerta ante una posible amenaza. Una tormenta peligrosa, el miedo a perder el trabajo, donde uno se angustia. Lo que ocurre es que esa angustia, lejos de perder intensidad, si por ejemplo el trabajo es seguro, en muchísimas personas mantiene una alta intensidad y hace que estemos todo el tiempo atentos a que algo nos puede pasar porque tenemos miedo. Incluso a veces se intensifica aún más. Eso termina en lo que la gente dice estrés. Claro. Muy tensionados los músculos, un estado de aceleramiento, un temor a todo, es decir, una angustia que superó la causa, porque la angustia es buena en el sentido de prepararse para una amenaza. Lo que no es bueno es que todo el tiempo esté así. Claro. Porque eso produce un malestar muy profundo. En el medio se me van cruzando muchas ideas, pero digo, ¿cómo se vive la angustia? La angustia es, voy a traer a colación un libro que escribió hace muy poco tiempo, me lo regaló una gran amiga de acá de la región, un libro de Hugo Mujica, del escritor, ¿no? Que se habla de los estados de ánimos de Heidegger. Y él dice, pues yo podría decir lo que es el concepto de angustia, que algo dije respecto de cuando uno estudia psicología, ¿no? Pero sí. Él dice, es como estar caído del mundo, donde todo es incierto. Es el momento donde uno prácticamente se enfrenta con la nada. No hay más nada. Ahora, ¿por qué la angustia no es igual al miedo? De acá hay una pequeña diferencia. Porque el miedo puede venir de afuera y la angustia sale de adentro de cada uno. Es decir, nosotros estamos en un estado de angustia intenso entre las expectativas y la angustia de anclar un proyecto de futuro. Podemos interpretar también como que la angustia es enfrentarse así mismo, como con la nada, es enfrentarse con nosotros mismos o con esa persona que está pasando por ese proceso. En el fondo la angustia es temor a desaparecer, a que no existamos más. Claro. Es temor a la existencia, pero sale de adentro nuestro. Claro. La angustia nos pone como en suspenso, no estamos en nada. Hay un tango que dice, no me voy a acordar la letra, pero dice, y al fin andar sin pensamiento. Cuando uno no tiene más pensamiento y queda encerrado, queda en un estado en suspenso, en angustia profunda que no tiene ningún sentido. Uno se enfrenta ahí con la nada,
Si fuera una experiencia individual y experimental, podría ser buena, pero en un estado de tensión y temor no es tan buena. Y uno se pregunta acá, en la Argentina desde hace 10 años, 8 años, venimos con alrededor de 8 millones, 9 millones de adolescentes y niños que viven en estado de angustia por marginalidades diversas, educativas, porque no hay una sola marginalidad, por razones de no saber si comer el otro día. Esas personas que vienen con ese nivel de angustia, imagínense cómo sigue el proyecto de su vida. Claro. La pregunta que nos hacemos, ¿estamos en condiciones de soportar más juegos donde cada uno tira para su lado y no haya al menos denominadores comunes que alivien a la gente? Para que la gente sienta, yo acá podría tener un pequeño espacio de paz para generar un anclaje de mi proyecto de vida. Un respiro, digamos, también. Desde donde nos vamos a parar para proyectarnos. Esta es un poco la reflexión de hoy. ¿Cuánta responsabilidad tenemos todos? Los medios de comunicación, las personas, los dirigentes de los clubes, de las vecinales, básicamente los dirigentes, que deben asumir que esto no es un campeonato de Boca y River, sino que es un tema muy serio. En el medio va la gente en silencio entre sus expectativas y su angustia, pensando en cómo va a anclar su proyecto de futuro. No olvidemos que la pandemia clausuró el proyecto de futuro, pero la vida continúa. Así es, Miguel. No sé si me excedí el tiempo, pero me gustaría saber algo que digan ustedes. No, bueno, sí, es así tal cual, y por ahí pienso mucho en los jóvenes, esto que decías de los niños y los adolescentes. No por nada también aumentaron muchísimo los pacientes que van al psicólogo después de la pandemia. Y bueno, y los jóvenes más que nada que no ven un proyecto futuro de decir no puedo tener mi propia casa o algo propio, y realmente se torna una situación muy angustiante, y bueno, esto, ¿no? De pensar en qué puede pasar el día de mañana, en la incertidumbre. Sí, estamos en esa situación, y creo, con la pregunta que hacías al final, si estamos en condiciones de soportar un poco más o lo que sea, creo que no, que ya hay como un límite extremo en este momento sobre eso. Una cosa que me olvidé y que apunto, pues ya estamos ya terminando, por ahí se presta mucha atención a la inseguridad vinculada con el consumo de droga ilegal, y está muy bien que así sea. Yo lo planteo en algunas exposiciones que he hecho públicas. Ahora, hay que tomar registro de la enorme cantidad de droga legal que se consume en las comunidades. No hablo de Río Cuarto solamente, yo el estudio lo hice en Río Cuarto hace varios años, y es lo que decías vos, ¿no? Es decir, los estados y los sentimientos y los estados emocionales hacen que, para negarse un poco a enfrentar tantas situaciones de cambio y tantas crisis, a veces una Alplac, que algunos creen que es una pastillita, y es un tema bastante delicado, o sea, no es cuestión de recetarlo, ¿no es cierto? O un cigarrillo de manera continua, mucho más allá de lo previsible, puede ser muy peligroso, porque en realidad lo que estamos tapando es esa olla a presión de la evaluación que hicimos antes. Entonces, por eso me acordé, porque vos lo dijiste, ¿no? Habría que ver cuánto consume la sociedad entre droga legal e ilegal. Es un tema, la verdad, que puede ser sorprendente. Bueno, a tenerlo en cuenta con respecto a las drogas legales, que son muchísimas y se consumen demasiado. Bueno, yo adhiero a lo que decía Celeste, sobre todo con el tema de los jóvenes, que los jóvenes, cuando hablamos de jóvenes, yo hablo hasta incluso de gente de 35 años, porque hoy la juventud es mucho más amplia de lo que era anteriormente. Sí, nos hemos quedado sin tiempo. Miguel, muchísimas gracias por todo. ¿Cuántos años tenés, Nahuel? 38. Bueno, Nahuel es joven, ¿ves? Vos, igual que vos. Sí. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias, Miguel. Miguel Beso, con su columna Política y Sociedad, este tema que vivimos cotidianamente en medio de las expectativas y la angustia de cómo armar un proyecto futuro.
Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9.